amigos en esta mañana y presentar el mensaje que Él ha preparado para nosotros. Pastor, bienvenido, el tiempo es suyo. Muchas gracias, queridos. Espero que me perdonen, estoy un poco afectado de mi garganta, pero hacemos lo mejor para ustedes y para el Señor. Muy bien, esta mañana vamos a estudiar, a mi modo de ver, una de las parábolas más conflictivas que el Señor Jesús predicó cuando tuvo su ministerio en la tierra. Perdón. Y ustedes van a ver por qué, desde el momento en que Él la presentó y hasta estos días yo creo que la gente que la escucha, que la lee, pues está entendiendo mal a veces las cosas. Y nosotros pues vamos a tratar de entender mejor de qué se trata, qué es lo que quiere decir realmente. Por eso vamos a buscar nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 13. Mateo 13, y vamos a estudiar a partir del versículo 24 al 30 y luego el 34, más o menos por ahí. Muy bien. Si me acompañan en oración un momento, por favor. Nuestro Padre, te alabamos, te damos muchas gracias, primeramente por ser nuestro Padre celestial. De manera especial ahora te agradecemos por tu palabra. Y como tenemos tantas limitaciones, suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento especial. Nos ayude a comprender lo que nos quieres decir esta mañana. Y también que con tu poder permitas que pueda alejarse de nosotros y de este lugar cualquier influencia del enemigo de querer distraernos, entretenernos, desconcertarnos, mortificarnos, porque queremos solamente recibirte a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer un momentico para que tengan una idea de qué parábola se trata. Es la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo 13, del 24 al 30. Y dice así: les refirió otra parábola, porque ya les había dicho una, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba, la planta, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y fueron los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña ahora? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos, el uno y el otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos, que esa va a ser quemada, y recojan el trigo en mi granero. Un poquito más adelante, en ese mismo contexto, en el versículo 36, para que tengan ya toda la idea general del texto bíblico, dice: entonces, después de despedir a la gente, o sea, aquí había mucha gente, Jesús le dijo todo esto, y después de despedir a toda esa gente, entró Jesús a la casa donde estaban, y se le acercaron sus discípulos, que también escucharon la parábola, y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, esta que acabamos de leer. Y respondió Jesús y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Miren, durante mucho tiempo yo he estudiado las parábolas de Jesús, porque son fascinantes. Me gusta cómo Jesús, en el tiempo que vino, miraba a la gente que le escuchaba y teniendo el conocimiento que Jesús tenía. Ustedes saben que desde pequeño Jesús tenía tremendo conocimiento de teología. Los maestros de la sinagoga se quedaban boquiabiertos del conocimiento que tenía Jesús. Pero cuando Jesús hablaba con la gente común, es decir, que no eran súper estudiados, maestros de la ley, Jesús le hacía cuentecitos, le hacía ilustraciones, para que ellos entendieran algo que para Jesús era muy importante. Miren cómo empieza diciendo, estaba toda esta gente y Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a esto que les voy a contar. Y empezando por los mismos discípulos que no entendieron a Jesús, hasta estos días la gente, a mi modo de ver, siempre ha entendido mal la parábola del trigo y la cizaña. Algunas veces, cuando lo he presentado en las diferentes iglesias en las que he estado desde mi país, a veces los ancianos de la iglesia, cuando saben que voy a predicar sobre el trigo y la cizaña, me dicen, pastor, no hable sobre el trigo y la cizaña, porque hay visitas. Y no es bueno que las visitas sepan que en la iglesia hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. Y yo les digo, queridos, en primer lugar, el que habló sobre el trigo y la cizaña, ¿saben quién fue? Jesús, el más excelente de todos los maestros. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús solamente estaba hablando para gente convertida? Cuando ustedes empiezan a leer ahí el capítulo 12, llegando al capítulo 13, ustedes se van a dar cuenta que había una gigantesca multitud de gente. Toda clase de personas de ese pueblo, hombres, mujeres y niños, estudiados y no estudiados, religiosos y no religiosos. Y para que ellos pudieran entender más o menos cómo funciona el reino de los cielos, Jesús le dijo, va a haber trigo y va a haber cizaña. Así que si Jesús le habló a creyentes y a no creyentes, ¿cuál es el miedo nuestro de decirle a los que nos visitan, que no son bautizados en nuestra iglesia, que hay trigo y hay cizaña? ¿Acaso no es deber nuestro enseñarle a ellos también cómo funciona el reino de los cielos? Ese es el primer desentendimiento que yo creo que hay. A la iglesia no le gusta que se hable del trigo y de la cizaña, pero es una realidad. Ahora, la gente, los estudiosos han querido mucho tratar de explicar, voy a decir, a mí me parece que es mal explicar, pero ellos han querido explicar qué cosa es la parábola del trigo y la cizaña. Pero yo creo que han tenido la tendencia de hacerlo literal y se equivocan en eso. Y agarran y dicen, bueno, vamos a ver quiénes son los personajes que hay. Hay algunos personajes. Está el dueño de la finca, del terreno, ¿verdad? Que es el que sembró la semilla. En primer lugar, en esos tiempos, un hombre de esta magnitud que quiso presentar Jesús, no sembraba él la semilla, la mandaba a sembrar. Pero bueno, aquí dice que él la sembró. Y que ustedes entiendan quién representa a este hombre. ¿Quién es el dueño del campo? ¿Quién es? Sí, Jesús se lo explica a sus discípulos y le dice, el hombre, el dueño, el que sembró la buena semilla, dice, es el Hijo del Hombre. ¿Ustedes saben quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Le dice, soy yo el que siembra la buena semilla. Y luego dice que mientras dormían los hombres, y los estudiosos dicen, se dan cuenta que aquí hay otros hombres que se quedaron dormidos y hacen toda una
explicación teológica de por qué los hombres no pueden dormirse. Porque cuando los hombres se duermen, viene el enemigo y ¿qué hace? Y siembra la mala semilla. Pero ¿quiénes son esos hombres que se durmieron? No importa. Porque la idea de Jesús no es decir que hay un hombre que siembra y que hay otros que son custodios, que tienen que estar siempre despiertos. No es eso. Cuando Jesús dice mientras los hombres dormían, está queriendo decir que era de noche. ¿Y de noche qué hay? Oscuridad. Y el que siembra la mala semilla, ¿quién es? El diablo. El padre de mentiras, que se mueve en la oscuridad. El príncipe de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando es oscuro, ahí sí tenemos que preocuparnos nosotros. Porque ¿cuándo es que es oscuro? Es oscuro cuando no hay ¿qué? Luz. ¿Y cuál es la luz? Ustedes conocen esos hermosos versículos que dicen en los Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y también los seguidores de Jesús son luz. Por lo tanto, no debería haber oscuridad donde hay fieles seguidores de Jesús. Porque Él les dijo, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Y también hay otros personajes, porque aparecen ahora unos siervos que no parece que fueron los que sembraron la semilla. Pero cuando nacieron el trigo y la cizaña, las dos hierbas, ellos miraron y se dieron cuenta y agarraron a decirle, mira, hay cizaña, ¿quieres que la arranquemos? ¿Y quiénes son esos siervos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y aparecen también, ahora el padre dice, el dueño dice, no la arranquen, déjenlas juntos ahí. Porque hay unos personajes que ahora sí son bien importantes, que son los segadores. O sea, es una historia un poco rara para ese tiempo, porque allá los que los sembraban eran los que atendían el cultivo, eran los que al final hacían la cosecha. Pero aquí, en la historia de Jesús, no era así. Y cuando Jesús contó quiénes eran los segadores, ¿quién les dijo que eran? Los ángeles. Que son los que al final van a llegar a la venida de Jesús y van a decir trigo. Van a decir cizaña. Y esos van a ir a parar ¿a dónde? A la condenación. Y van a decir entonces ya lo que quedan son trigos y van a parar a los graneros del Señor. Y el enemigo, bueno, ya dijimos quién era el enemigo. Y además, ¿quién es la semilla buena? ¿Y quién es la semilla mala? No sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando Jesús le explica a sus discípulos, la semilla es lo mismo que el trigo. O sea, la semilla es lo mismo que la planta después, ¿verdad? Uno a veces, los estudiosos a veces se ponen sentimentales y dramáticos a decir que la semilla es la palabra del Señor y que, bueno, la semilla de la cizaña, pues son las doctrinas falsas. Pero no le dijo eso Jesús a sus discípulos. Ustedes pueden ir a ver. Cuando Él explicó, dice, en el versículo 38, el campo es el mundo y la buena semilla, ¿quiénes son? ¿Quién dice que son? ¿Por qué nosotros queremos cambiar eso? ¿Verdad que ustedes han escuchado eso que les estoy diciendo?
que las semillas son ideas, son doctrinas, son enseñanzas, y la que es buena y la que es mala es mala. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, la semilla es gente. La buena semilla es gente. ¿Y la mala semilla qué es? Gente. ¿Sí? Gente que son hijos de Dios y gente que son hijos del enemigo. Gente. Y también hay muchas interpretaciones acerca de lo que es el campo. Porque cuando nosotros no queremos que la gente escuche que hay trigo y hay cizaña, pensamos que el campo es ¿quién? Pensamos que el campo es ¿qué? Algunos piensan que el campo es el corazón. Otros piensan que el campo es la iglesia. Pero ¿hay trigo y hay cizaña en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Pero el campo es la iglesia? No. ¿Qué dijo Jesús que era el campo? El campo es el mundo entero. ¿Y por qué hablamos entonces nosotros de trigo y cizaña en la iglesia? Bueno, en primer lugar, en defensa de los que presentan el campo en la iglesia, déjenme decirles que es que no tiene sentido hablar de trigo y cizaña en la calle. No tiene sentido. Hablamos de trigo y cizaña aquí en la iglesia porque aquí es donde importa que se sepa que hay trigo y cizaña. Pero no es, ¿okay? No es la iglesia el campo el que habla Jesús. Y otra de las interpretaciones equivocadas que encuentro es acerca del tiempo. Si nos ponemos a tomarlo literal como algunos quieren tomarlo, parece que este tiempo de siembra de trigo y cizaña y de cosecha es solamente en la última generación de esta tierra, las últimas generaciones. ¿Por qué? Porque bueno, hay una semilla que se plantó, creció, maduró, llegó el fruto, vinieron los ángeles, hicieron la selección, vamos a decir. ¿Que la selección cuándo es? El fin. Pero ese es el tiempo que Jesús está diciendo que ocurrirá, que crecerán juntos el trigo y la cizaña. O Jesús está hablando de todo el tiempo en que se va a anunciar el evangelio de salvación. La última interpretación equivocada para mí es la más importante, queridos. Y es la ley natural que aquí no se cumple. ¿Cuál es la ley natural? Bueno, la ley natural dice que si usted siembra ahí en la tierra una semilla de trigo, cuando crece la planta, ¿de qué es la planta? De trigo. Y cuando echa fruto, ¿qué fruto echa? Trigo. Y si lo que sembró es una planta de mangos, cuando crece la planta, ¿de qué es? De mango. Y cuando echa frutos, ¿qué fruto echa? Mango. Es una ley natural. No hay forma que usted siembre trigo y resulte siendo cizaña. No hay manera. Pero ¿y cómo funciona eso con nosotros? ¿Con la gente? ¿Estaba Jesús queriendo decir que una vez que usted es trigo, jamás va a poder ser cizaña? Porque ya usted nació trigo. Creció trigo, el fruto que da es de trigo, y cuando llegue el momento de la siega, ¿usted qué es? Trigo. Y si usted nació para ser cizaña, entonces ya nunca va a poder convertirse en trigo, porque usted nació siendo cizaña. No funciona así, querido hermano mío. Nosotros podemos revisar en un par de capítulos más adelante,
estaban allí en una reunión bien importante, Jesús y sus discípulos. Y Jesús le estaba diciendo: queridos míos, ustedes han estado conmigo, ustedes me conocen, a menos más que cualquier otro grupo de personas. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes saben que se decía muchas cosas de Jesús. La gente veía a Jesús y decía: sí, ese es el hijo de María y el carpintero. Otros lo veían y decían: sí, ese Jesús, ese súper inteligente, como sabe, maestro, hasta discípulos tiene. Otros decían: este es otro de los profetas que ha... Pero Pedro estaba diciendo en este momento la verdad que es sobre toda verdad. Jesús no era solamente el conocedor, el que hacía milagros, no era eso. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo: tú eres el Salvador de este mundo. Y Jesús, una de esas poquitas veces que le da palmaditas de complacencia a Pedro y le dice: qué bienaventurado eres, Pedro. Lo has entendido, Pedro. Yo soy el Salvador. Eso que tú estás diciendo ahora no es revelación de que el vecino te dijo, ni que no es revelación de gente. Nadie te lo pudo haber contado. Eso te lo ha dicho, te lo ha puesto en el corazón. ¿Quién? Mi Padre que está en los cielos. Has entendido que esto tiene que ver con salvación. Oye, yo les pregunto, si en ese momento agarramos a Pedro y le preguntamos si es trigo o es cizaña, ¿qué ustedes creen que sería Pedro? Sí, claro que era trigo, porque Pedro ha entendido el principio básico de la salvación, que hay un Salvador. Y ustedes saben que ahí, 5 versículos más adelante, Jesús le está diciendo: mira, ya ustedes saben, yo soy el Salvador, pero como Salvador tengo que hacer un sacrificio. Voy a morir. Y Pedro agarra a Jesús aparte, lo saca de allí del grupito y le dice: maestro, ustedes léanlo ustedes mismos allí, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo, o sea, a tratar de convencerlo. Y miren las expresiones de Pedro: Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, porque ahora eres tropiezo. Honestamente, queridos, ¿ustedes creen que Pedro tenía malas intenciones diciéndole estas cosas a Jesús? ¿Pero qué le había pasado a Pedro ahora? Porque ahora Jesús le estaba hablando de un plan maestro para salvar a la gente. No había otra manera. Recuerden que Jesús dijo: Padre, si es posible. O sea, no es que Jesús dijo: sí, ya yo voy contento y me voy a morir. Nadie se quiere morir, mucho menos por nosotros que somos como somos. Pero no había otra manera de salvarnos a ustedes y a mí. No había otra manera. Y ahora, ¿qué le ha pasado a Pedro? Que Jesús le está diciendo: apártate, Satanás, porque hay algo que no estás entendiendo. No estás entendiendo cómo funciona la salvación. La salvación lleva la muerte del perfecto, del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre pedirme que tenga compasión de mí mismo? Yo tengo compasión de mí mismo, pero tengo que hacerlo, porque lo más importante es salvar a la gente. Y aunque uno se pasa la vida pensando
que trigo y cizaña tiene que ver con otra cosa. Ahora yo me doy cuenta que tiene que ver con solamente una cosa. Porque si ahora agarramos a Pedro y le preguntamos si es trigo o si es cizaña, ¿qué me dice? Jesús se lo dijo. Eres Satanás, eres del malo. Entonces ustedes se dan cuenta cómo una misma persona puede en un momento ser trigo, en otro momento ser cizaña y luego más tarde volver a ser trigo y pasado mañana cizaña y el mes que viene trigo y el siguiente año cizaña. Y yo me preocupo por mí, porque yo sé cuál será el final del trigo y cuál será el final de la cizaña. Así que eso es lo que esta mañana me gustaría que nosotros sencillamente comprendamos. ¿De qué depende que seamos trigo o que seamos cizaña? ¿De qué depende? ¿Depende de nuestras buenas intenciones? ¿Depende de nuestra seriedad y compromiso en la congregación? ¿Depende de que adaptemos las cosas para que la gente se sientan cómodos y felices y relajados? ¿Depende de eso? Queridos, te puedo decir que esta mañana Dios te ha traído aquí con un propósito. A lo mejor tú crees que has venido por muchas razones, porque uno tiene muchísimas razones para venir a la iglesia. Uno viene a disfrutar un día, a festejar a los padres, a complacer a un amigo que lleva tiempo diciéndome, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Uno piensa que uno viene porque como ya me dieron el sábado anterior una participación y ahora tengo que quedar bien. Uno tal vez cree que viene porque la semana entera en esos ambientes en los que estamos y el sábado es tan bueno venir a sentir paz a la casa del Señor. Pero ninguna de esas es la razón por la que estás aquí esta mañana. Esta mañana estás aquí porque tú tienes una decisión que tomar. Por eso este tema se llama trigo por decisión. Porque es mentira que tú naciste siendo trigo, naciste siendo cizaña. Eso no es cierto. Eres tú quien lo decides. Y todo depende de si te importa o no lo que a Dios le importa. ¿Usted sabe qué es lo que a Dios le importa con usted? Salvarlo. A nosotros, sobre todo en este país, nos gusta enseñar que Dios cuida, y es cierto que Dios nos cuida. Nos gusta enseñar que Dios nos prospera, y es cierto que muchas veces Dios nos prospera. Pero como a un desdichado, desgraciado, que ha caído en quiebra, que la familia lo abandonó, que le asaltaron en su casa, que le robaron su auto, ¿cómo le dices que Dios cuida y que Dios prospera? Lo más importante para Dios no es tanto que tú estés complacido y feliz y gordo y rechoncho en tu casa. Lo que más le importa a Dios es que no te pierdas el lugar que Él tiene para ti en el reino de los cielos. Y para eso Él hace cualquier cosa. En el momento en que el enemigo empieza a entretenerte, a desviarte, pues Dios se preocupa de quitarte esa cosa que a ti te mantiene sonriendo, pero te va a alejar del reino de los cielos. Por eso yo no predico prosperidad en los seguidores de Jesús. Porque si mi prosperidad me va a hacer perderme, yo la quiero, pero Dios no la quiere.
Una vez que nosotros empezamos a entender que para Dios lo más importante es la salvación, entonces solo podemos empezar a pedirle. Si te llevas este mensaje sencillo esta mañana, va a ser muy difícil que el enemigo logre convertirte en cizaña ahorita, más tarde, la próxima semana o el mes que viene. Que puedas llevar en tu cabeza: Dios mío, yo sé que lo único que tú quieres hacer es salvarme a mí. Y que a partir de eso puedas empezar a vivir como individuo, como familia, como congregación en esta iglesia. A mí me ha encantado esta mañana todo lo que ha pasado aquí. Súper genial. Y sé que esta iglesia se preocupa por hacer las cosas bien hechas. Pero usted que planifica las actividades, siempre diga: ¿esto va a ayudar a que la gente se salve? Ustedes saben que ustedes son una de las pocas congregaciones que empiezan a reunirse el sábado a las 11 de la mañana. ¿Lo saben? Y obviamente yo entiendo las razones que puedan haber detrás de ese cambio. En mi país, a las 9:05 están ahí con el servicio de canto. Pero aquí a las 11, ok, está buena la idea. Si eso va a ayudar a que más gente se salve. Esta mañana solo te voy a pedir que te pongas en pie un momento. Voy a terminar con una oración. El tiempo se ha ido más rápido de lo que yo pensé. Sí, vamos a ponernos de pie porque voy a orar por la decisión que puedas llevar en tu corazón esta mañana, en esta tarde ya. Nuestro Padre Dios, nosotros mañana vamos a estar festejando los padres de esta tierra. Pero no queremos olvidar que tú eres el más excelente y todopoderoso y amante, nuestro Padre Celestial. Pero si en algo he querido complacerte, Dios, Padre, es en enseñarle a la gente qué es lo más importante que tú quieres con nosotros, y es salvarnos. Lo sé, porque de eso trata tu palabra, de todo lo que has hecho para salvarnos, de cómo te entregaste a ti mismo hasta la muerte y muerte de cruz únicamente para salvarme a mí. Y esta mañana, Señor, en tu palabra, tú le contaste a toda esta gente que hay trigo y hay cizaña. Tenemos momentos en que estamos bien y momentos en que estamos mal. Pero solamente tiene que ver con la forma en que entendemos esta salvación tan grande. Por eso ahora quiero pedirte que tú puedas sellar la decisión que algunos de los que están aquí puedan estar tomando en este momento. Yo sé que tu Espíritu le ha hablado a algunos, bautizados o no, no importa, líderes o no, no importa. Que cada uno pueda siempre preguntarse: ¿esto me ayuda o me afecta a mi salvación? Que podamos siempre escuchar tu voz y que podamos estar juntos en la gran fiesta en la patria celestial. Bendice a tu iglesia, Dios, bendice a tus hijos y sigue bendiciendo tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos, te damos muchas gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.